Bienvenidos a Economía en Línea, un nuevo ciclo dentro de Bloomberg Línea en el que vamos a intentar analizar los principales desafíos económicos que enfrenta la Argentina de cara a este año electoral. En esta oportunidad nos acompaña Marina Del Poyeto, directora ejecutiva de EcoGo y una de las economistas más destacadas de nuestro país. Hola Marina, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Marina, la primera consulta que quería hacerte tiene que ver con un informe que ustedes publicaron hace unos meses en los que planteaban que desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el equipo económico había tenido que ir sacando conejos de la galera para ir sorteando las dificultades a una costa de generar algunas otras distorsiones. La consulta que quería hacerte primero es si crees que ahora, en este contexto, se agotó esa posibilidad de explorar vías alternativas que ha mostrado hasta ahora el equipo económico. Sí, a ver, Massa cuando llega, yo creo que tenía una oportunidad para intentar empezar un programa de estabilización. Tenía, si querés, acuerdo político dentro de la coalición de gobierno y tenías del otro lado una oposición que en ese momento parecía visible. O sea, no estaba fragmentada la elección, había un oficialismo y una oposición. Massa, de alguna forma, dilapida esa oportunidad por distintos motivos, no importa por qué ahora, pero él decide no corregir los precios relativos de arranque y seguir de largo con el esquema de, yo digo, inflación alta, precios relativos muy distorsionados y brecha cambiaria alta. Y su esquema de manejo de la política económica tenía que ver fundamentalmente con administrar el acceso a este tipo de cambio oficial barato. Por un lado, le da a los exportadores un dólar diferencial, el dólar soja 1, que le liquidaron 8.000 millones de dólares, de los cuales no quedó ninguno en el Banco Central, y por el otro lado negoció el acceso al mercado cambiario contra acuerdos de precios de las principales empresas de la Argentina, donde las empresas se comprometían a un sendero de precios más bajo contra la seguridad de que iban a conseguir dólares baratos. Ese esquema funcionó parcialmente en noviembre-diciembre, la inflación cuando Massa llegó estaba en el 7,4% mensual, fue al 5% mensual en noviembre y diciembre, y ese esquema derrapa cuando la visualización de que no había dólares, o sea, los números de la sequía se tornaron peores de los que se esperaban originalmente, y los precios internacionales para Argentina cayeron, en parte por la sobreoferta de Brasil de soja, y eso le generó una escasez violenta que hizo que este intento de negociación, sector por sector, empresa por empresa, empezara a hacer agua. Básicamente no podía cumplir los acuerdos y se resquebrajaron. Esto generó la situación que estamos viendo hoy, en los que parece que la prioridad dentro del equipo económico es conseguir dólares para las reservas. Ahora está Massa en China, están las negociaciones en paralelo con el Fondo Monetario Internacional, y parece como que la batalla contra la inflación ha quedado un poco relegada. ¿Vos lo ves así? Y la otra consulta que tenía relacionada al tema es si crees que a ojos del gobierno una inflación acelerada arriba del 130% es más tolerable que una devaluación. El problema que, voy de la segunda a la primera, digamos. El problema que vos tenés es que está todo tan desanclado en Argentina que si vos hoy devaluás sin un programa, lo único que te asegura es la devaluación, es que la tasa de inflación del mes siguiente es más alto y sigue todo igual. Entonces digo, y no tenés horizonte para armar un programa, o sea, ya estás entrando en zona de definición de quiénes son los candidatos, el 13 de agosto es el cierre, ¿no? Digamos, las PASO, la primera encuesta nacional, y después tenés un periodo de 2 meses y 10 días hasta llegar a la elección definitiva de octubre, que si no se define presidente, tenés una segunda vuelta en noviembre. Entonces es un periodo demasiado largo, donde la verdad es que no tenés horizonte para ir a un programa. O sea, tenés que tratar de, una vez que dilapidaste la oportunidad en agosto, hoy tenés que tratar de seguir de largo. Ahora, claramente, las anclas se te están moviendo, ¿no? Va muy rápido, o sea, todavía el gobierno sigue manejando el tipo de cambio oficial. Si vos me decís cómo viene la dinámica desde enero hasta hoy viene subiendo 1 punto por mes de inflación mensual, 6 en enero, 6,6 en febrero, 7,7 en marzo, 8,4 en abril, 9,2 nos da la proyección a nosotros de mayo. Cuando analizás esas variables, el mes pasado estaba yendo al 163% anualizado, y este mes, si se confirma el 9, va a seguir al 180% anualizado. O sea, es mucha. Frente a esa dinámica de precios, en parte saltos coordinados por el aumento en la brecha cambiaria, lo que vos tenés es el gobierno tratando de seguir de atrás con el resto de las variables. Entonces la tasa de interés se acerca a la inflación, pero corre desde atrás.
la tasa de devaluación se acerca a la inflación, pero sigue corriendo por detrás, la del oficial. Las paritarias empiezan a tratar de alcanzarla, pero van por detrás, o sea, la economía no está totalmente indexada. Entonces, este ritmo de aceleración de la inflación es terriblemente perverso en términos del propio funcionamiento de la economía, que sigue teniendo un problema, yo insisto, de oferta, te faltan dólares, y no tanto de demanda, porque el exceso de pesos, de alguna forma, aumenta la velocidad de circulación y sostiene la demanda alta. O sea, ese es tu problema parados a hoy. Ahora, la inflación está entrando a niveles, si querés, no manejables. Y el principal problema que tenés es que los dólares que vos necesitas para financiar las importaciones, que son las que te anclan los acuerdos, son los mismos dólares que estás usando para tratar de intervenir en la brecha. Y tus reservas hoy son negativas, dependés del flujo, y el flujo, por un lado, es menor porque tuviste un problema con la cosecha y tenés menos dólares objetivamente, pero tu flujo es menor porque la dinámica de las variables nominales hace que la liquidación venga por detrás. Entonces, pusiste un dólar soja, en el primero te liquidaron 8.000 palos, y en el segundo te liquidaron 3.500, duró un mes, y este duró más de un mes, casi un mes y medio, y te liquidaron también 3.000 y pico de palos, y tenés pocos dólares por delante, con lo cual estás buscando fuentes alternativas, ya sea el fondo o China. Los dólares son iguales, si querés, pero no es obviamente neutral, y en ese juego estás metido, de nuevo, frente a este esquema electoral que es terriblemente perverso. Ujú. Y ahora el 21 de junio, Argentina tiene que afrontar desembolsos por una cifra muy importante, pagos, sí, al Fondo Monetario. ¿Qué pasa si el gobierno no logra un acuerdo con el fondo que permita que se adelanten estos desembolsos que está esperando el gobierno por algo más de 10.800 millones de dólares? Sí, a ver, cuando vos mirás, los desembolsos son trimestrales, o sea, son ahora en junio, se supone que era en septiembre y después en diciembre. La suma de esos desembolsos te da 10.000 millones de dólares, 10.800 millones de dólares, y vos tenés pagos todos los meses. Se suponía que estaban calzados los desembolsos con los pagos eran un poco más altos. Hasta hoy vos le pagaste al Fondo Monetario desde principio de año 4.000 millones de dólares, te falta en términos netos pagarle 700 palos, digo, ¿no? Que no debería ser un número preocupante, pero lo es dada la dinámica de Argentina. Ahora, vos lo que decís es, en junio, 21 y 22 de junio, 2 días antes del cierre de listas, tenés que pagarle al fondo 2.600 millones de dólares. Y el desembolso del fondo de 4.000 palos lo tenés recién después del cierre de la revisión de marzo. Entonces, mi sensación es que el fondo está intentando hacer equilibrio, o sea, no quiere ser el culpable de la caída de Argentina, y el fondo no quiere que el país entre en atrasos. Con lo cual va manejando, si querés, la dialéctica. Mi sensación es que esa revisión de marzo, sobre todo en el marco de la sequía y los impactos que tuvieron, finalmente el fondo le va a encontrar la vuelta, como se la encontró con la revisión de diciembre, como se la encontró con la revisión de septiembre. O sea, ahora que te adelante los desembolsos desde acá hasta marzo del año que viene, que son los 13.000 palos, a mí me resulta bastante inverosímil. Y que te adelante lo que no te desembolsó del programa de Macri, la diferencia de los 57.000 millones de dólares y los 44.000, la verdad es que ese programa está caído, o sea, deberías tener un nuevo programa. Entonces, mi sensación está tratando de mantener las expectativas, el desembolso de junio va a estar, que el pago sea el 21-22, ya te pasó en marzo que el pago se postergó para después del desembolso, o sea, dentro del mes podés postergar el pago sin entrar en atrasos. Mi sensación es que eso lo van a manejar. Ahora, de nuevo, después de junio, de nuevo, viene agosto. Y después de agosto, recién 2 meses y 10 días, viene octubre. O sea, es muy largo el periodo para llegar al otro lado. Y si bien, insisto, a nadie le sirve que entres en atrasos, bueno, la dinámica electoral, hace que los discursos de campaña, sean totalmente disruptivos. Y en un esquema de represión económica como el que tenés, a mí no me gusta la represión económica, pero convengamos que el cepo, entre comillas, es eficaz, no eficiente para estabilizar la demanda de pesos para un banco central que tiene no tiene dólares en las reservas y le sobran muchos pesos. La expectativa de cómo vos salís de los controles de capitales, de los cuales no sabés cómo es, porque va a ser un nuevo presidente en diciembre, que no sabés qué es lo que va a hacer. Hoy tenés discursos de campaña de posibles presidentes en diciembre, y la falta de cooperación en todo este tiempo,
bueno, digo, te acelera, si querés, la propia velocidad de circulación de los pesos. Por eso el riesgo que tenés es que la brecha vuelva a escaparse, que atrás de que se te escape la brecha, se te escape la inflación, y que tu régimen inflacionario en estos meses sea cada vez más alto. Sí, y la posibilidad esta que por ahí deja trascender un poco el equipo económico, que haya una pequeña porción, un porcentaje de esos fondos para una intervención en el mercado paralelo, para reducir la brecha. ¿Lo es posible eso? Sí, a ver, convengamos que el fondo no te va a dar dólares para intervenir en la brecha. Digo, no se los dio a Macri, porque después lo autorizó a vender 60 palos por día, que después terminaron siendo un boomerang después del resultado de las PASO, y no se los dio a Massa. Massa anuncia una recompra de deuda, que en alguna medida era un esquema de intervención. El fondo le avisa a Massa, cuida los dólares, y después de que usó 500 palos, Massa dejó de recomprar, o sea. Después anunció que iba a usar bonos para intervenir, anunció todo un mecanismo para que el Tesoro se haga de los bonos de los organismos, fundamentalmente del ANSES, que nunca se puso en marcha, pero empezó a intervenir con bonos, reventó las paridades de los bonos, y eso tuvo patas cortas, y cuando se te escapó la brecha después del dato de inflación de marzo, ahí salió a intervenir de nuevo con reservas. Y el fondo, mi sensación es que mira de costado, o sea, el fondo no te va a dar dólares para intervenir, pero convengamos que los dólares son fungibles, o sea, en última instancia están en el Banco Central. Los DEX no los puedo usar, pero usa, si querés, otros dólares. Ahora, de nuevo, el problema que tenés es la propia escasez de dólares. O sea, el fondo, si te adelantara, te adelantaría para tratar de estabilizar, pero hay dos condiciones. Una es que frenes más el acceso al mercado cambiario de los importadores. O sea, Massa lo baja a la zona de 4.400 millones de dólares por mes, venía de 6.200 millones de dólares por mes las importaciones netas. En diciembre, enero, febrero, marzo y abril vuelve a pegar un salto. Ahora, cuando vos proyectás la oferta de dólares y tratás de armar el mercado cambiario, la verdad que en los meses que te queda, dada la escasez de dólares que tenés, deberías llevar las importaciones a 3.500. Eso es muy recesivo y el gobierno va a intentar no hacerlo. Y además es inflacionario, porque, de nuevo, ¿cuál es el costo de reposición donde fijas los precios? Entonces, vas en ese juego, vas en un tira y afloje. O sea, no va a haber dólares para intervenir, pero probablemente intervengas. Pero, de nuevo, insisto, acá estamos discutiendo cómo llegamos a junio, al 24 de junio, después cómo llegamos a agosto, y después, de nuevo, o sea, hoy Massa es ancla, pero Massa como ancla está discutiendo su potencial candidatura o no. Y bueno, digamos, si en ese tira y afloje, bueno, las dinámicas, digo, los errores pueden ocurrir, ¿no? Estabas como un poquito hablando de junio, hablando después de agosto, de octubre, de escasez de dólares, de aceleración e inercia inflacionaria. Seguramente en los próximos meses vamos a escuchar hablar mucho de la herencia. Quería ver si te podía llevar un poquito a lo que va a ser ya diciembre, 10 de diciembre de este año, y preguntarte respecto de qué herencia recibe el próximo gobierno, la próxima administración. Sí, nosotros me río un poco porque con Daniel Karner escribimos un libro que se llama Tiempo Perdido, y es la herencia, el manejo de la herencia y el manejo de la herencia de la herencia, y entonces ahora me estás preguntando por el manejo de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia, ¿no? Somos un país muy previsor. A ver, digo, vos llegás con, yo insisto, tus síntomas son la inflación, hoy corre al 160 anualizado, y si se confirma el 9% de mayo, corre al 180 anualizado. Y es probable que esté corriendo un ritmo más alto cuando llegues a fin de año. El segundo síntoma es la distorsión de precios relativos. Argentina tiene precios de los bienes que son ridículamente caros, por distintos motivos, pero son muy caros, digo, un auto, un neumático, la ropa, las zapatillas, los bienes, y tiene precios de tarifas ridículamente baratos. El boleto de colectivo en Argentina vale 10 centavos de dólar, marginal, ¿no? Y tenés salarios. O sea, esta distorsión de precios relativos es la misma que tenía Macri cuando llegó en 2015, pero a diferencia de 2015, en 2015 vos tenías el salario adelantado, hoy el salario perdió en los sectores formales 20 y pico % por los formales y más del 40% de los informales, y algo parecido te pasa con las jubilaciones. O sea, hoy tenés una pérdida muy fuerte en los ingresos, con una distorsión de precios igual de violenta que la que tenías en 2015. El tercer factor es la brecha. Hoy tu brecha cambiaria está en la zona del 100%, digamos, mordiendo el 100% para arriba, cuando la cascotean tratando de mantenerla con dólares que no tenés, o vendiendo dólares que no tenés.
pero es la principal distorsión que tiene la economía, o sea, en términos de funcionamiento. Hoy un exportador recibe la mitad del precio y un importador paga la mitad de lo que vale. O sea, así no funcionás, así sobrefacturás importaciones, subfacturás exportaciones, y las exportaciones no van a ir a ningún lado. O sea, tenés un problema de funcionamiento. Detrás de eso tenés un balance del Banco Central. Yo digo, el balance del Banco Central, de nuevo, te faltan reservas. En 2015 te faltaba la misma cantidad de reservas que hoy, pero la diferencia es que en 2015 tenías un riesgo país en la zona de 1.000 puntos básicos, hoy es 2.600 puntos básicos, y en 2015 la capacidad de usar el crédito para recapitalizar el Banco Central estaba. De hecho, fue lo que hizo Macri. Después discutimos cómo salió, es otra historia, digo. Hoy esa capacidad no está. Y del otro lado, vos tenés un sobrante de pesos, no es muy distinto al de 2015, es un poco mayor, tenés más deuda en pesos del Tesoro, pero tenés hoy por hoy menos contratos de futuros vendidos de los que tenías entonces. Estás hablando de 23 puntos a PIB, digamos, del M3, más 6 puntos, incluyendo 6 puntos de bonos del Tesoro, a PIB. Ahora, el problema que vos tenés es que los pesos que tenés en la economía, en 2015, 2/3 partes de los pesos eran pesos gratis. Y hoy son pesos remunerados. O sea, la relación pesos remunerados sobre pesos gratis en 2015 era 0,6. Y hoy es 2. Y tiende a crecer. Entonces, lo que tenés hoy es tu principal factor de expansión de pesos en la economía, no es ni el déficit fiscal, ni en los desdoblamientos cambiarios, ni la compra de bonos por parte del Banco Central, porque se te rompió el mercado de bonos. Tu principal factor de expansión de pesos es el cuasi fiscal, con 14, casi 15 billones de pesos de pasivos remunerados y una tasa de interés del 8, estás emitiendo 1,2, 1,3 billones de pesos por mes por la creación de pesos. Entonces vos tenés que corregir en simultáneo la distorsión de precios relativos, el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal. Tenés que dar una certeza respecto a la corrección fiscal de largo plazo en relación, digamos, a poder abrir el mercado de crédito, porque si no abrís el mercado de crédito, digo, no hay forma de que puedas desarmar el cepo, o sea, la tasa de interés de pesos que requerís sería infinita. Tenés que enmarcar todo en un acuerdo con el fondo y obviamente hacer esto requiere, digamos, un manejo de la política y de la gobernabilidad que implica algún grado de acuerdo, yo digo, con el Congreso, con la Corte y fundamentalmente entre lo que son, digamos, sindicatos, sindicatos, digamos, movimientos sociales y empresas. O sea, es un problema que requiere, yo digo siempre, horizonte y gobernabilidad. Y el horizonte de los gobiernos en Argentina son 4 años, con elecciones de medio término a los 2 años. A 2. Y la gobernabilidad, convengamos que para este esquema de discusión, donde siempre la culpa de todos los gobiernos la tuvo el anterior, que te dejó una herencia inmanejable y que no te dejó gobernar hasta el final, bueno, la verdad es que venimos rompiendo contratos sistemáticamente. Yo digo, Argentina es un país que pasa de la represión financiera a la libertad económica, a la represión financiera a la libertad económica. Cada vez que pasás de un esquema al otro, rompes contratos. Entonces yo digo, los gobiernos populistas le rompen los contratos de dólares a los gobiernos, entre comillas, neoliberales, y después a los gobiernos neoliberales, digamos, pero con la discusión respecto al manejo de la deuda de pesos, le rompen el crédito en pesos a los populistas, que son pesos acorralados. O sea, si no alargás el horizonte de las decisiones, digo, es muy difícil que puedas tener un programa económico que funcione, y eso requiere caudal político que, de nuevo, en esta discusión que estás teniendo, donde la polarización de dos te la rompe un tercer jugador que viene con propuestas fantásticas en términos de un ajuste indoloro que te lo va a pagar la casta, o una dolarización mágica que te va a permitir cobrar sin ningún costo los salarios de Ecuador, como el aspiracional en Argentina, y que te propone un plan motosierra que te dice voy a bajar 12 puntos el gasto a PIB, te dice 4 puntos de obra pública, 4 puntos de transferencias a provincias, 4 puntos de subsidios. Cuando vos mirás el presupuesto de la Nación, la obra pública de la Nación es 1,2, las transferencias a provincias discrecionales, porque las otras son, digamos, están en la Constitución, son 1,6, y los subsidios son 2,7. Vos sumás todos, te da menos de 6 puntos. O sea, tendría que subir el gasto para después bajarlo. Entonces lo que digo es, estás metido en un berenjenal de discusión política, donde lo que se discute son, si querés, no las plataformas de campaña, sino las estrategias de campaña, para una economía que tiene un nivel de distorsiones tan grande que requiere urgente un programa de estabilización
y cada vez que pasa el tiempo, digamos, los costos de salida son cada vez más altos, y así venimos desde 2018 hasta hoy, desde que se coordinó el crédito, la ruptura del crédito de Argentina. Ujú. Déjame que te haga la última consulta que tiene que ver un poco con esto que estás mencionando, que es sobre el posible plan de estabilización que tenga que armar un próximo gobierno. Imagino que hay algunas condiciones necesarias pero no suficientes. ¿Cuáles crees que deberían ser, o sea, los 4 o 5 pilares que no deberían faltar, sobre los cuales deberían poder trabajar para lograr ciertos acuerdos políticos para que garanticen esta gobernabilidad? Sí, a ver, digo, primero digo, no hay programa de estabilidad. Una vez que la inflación corre al 8 o al 9% mensual, o el ritmo que corra a fin de año, digo, vos margen para cambiar los precios relativos en forma gradual no tenés. Digo, si vos querés cambiar las tarifas, si querés cambiar el dólar en forma gradual, te condena a una tasa de inflación cada vez más alta. O sea, los programas de estabilización de arranque corrigen los precios relativos, de shock al principio. Corregir los precios relativos implica mover el tipo de cambio oficial, implica corregir las tarifas. Las tarifas tienen costos en dólares, con lo cual si vos subís el tipo de cambio, el aumento potencial de las tarifas que requerís para corregir los subsidios es proporcionalmente más alto. Y con riesgos latentes de gobernabilidad, o sea, no es claro, digamos, cómo lo manejás. Segundo, tenés que cerrar fiscalmente, o sea, vos tenés que recapitalizar el Banco Central, y para recapitalizar el Banco Central tenés que comprar dólares. La devaluación te corrige, primero, si querés 3 cosas, digo, te corrige la absorción doméstica, te baja tu nivel de importaciones. Para que ocurra eso, tenés que corregir la brecha. Digo, no, vos tenés que hacer todo con los controles de capitales. Los controles de capitales los podés remover después, no ex ante. O sea, pero necesitabas bajar tu nivel de absorción doméstica para que el Banco Central empiece a comprar dólares. La devaluación te corrige, si querés, el excedente de pesos que tiene la economía, el overhang de pesos de la economía. De nuevo, la deuda del Tesoro cada vez es menos, hoy empieza a subir la deuda del Banco Central, que tiene tasa fija, con lo cual es manejable. Yo creo que no te hace falta romper contratos, pero bueno, digo, la discusión es cómo corregís ese excedente de pesos que tenés. Digo, si vos lográs estabilizar la demanda de pesos, frente al cambio de precios relativos, vos podrías absorber parte de esos pesos con demanda de pesos, pero requerís enmarcarlo dentro del programa. Y la devaluación, depende cómo la hagas, te puede terminar de cerrar fiscalmente de corto plazo. O sea, de corto plazo, si lo haces compensado. Ahora, el punto es, no te permite eso una consolidación fiscal de largo plazo. Y la consolidación fiscal de largo plazo requiere, digamos, todo el resto de la agenda de reformas estructurales. Pero no las vas a hacer el primer día. Vos tenés un overhang de pesos, tu principal problema es el cuasi fiscal. Sí. Si vos comprás dólares en el Banco Central, vas a tener que emitir pesos para comprar dólares en el Banco Central, con lo cual, de nuevo, tenés que cortar el financiamiento monetario. Todos los programas de estabilización cortan el financiamiento monetario. Vos mirás el plan austral, en abril del 85, el financiamiento monetario era el doble que lo que se recaudaba por impuestos. Y en junio del 85, después del programa, el financiamiento monetario era 0. Cortaste el financiamiento monetario, porque de nuevo vas a tener que comprar dólares, o sea, vas a tener que emitir pesos por el otro lado, y tenés un excedente de pesos de arranque, si no la licuación del overhang no te va a funcionar. Vas a requerir una tasa de interés más alta, de nuevo, más alta de arranque, después de la devaluación, no antes. Si la ponés antes de la devaluación, vas a recrear el overhang, que es lo que estás haciendo hoy por hoy. Después, en algún momento, tiene que bajar. Ahora, para que baje la tasa de pesos, en la medida que vos vayas desarmando los controles de capitales, tiene que bajar la tasa de dólares. La tasa de dólares tiene que bajar, de nuevo, dependiendo de la credibilidad del propio programa. Tenés que enmarcarlo en un acuerdo con el fondo, tenés que sobrevivir políticamente a esto, en términos de acuerdos políticos, compensaciones y cómo lo vas a ir manejando. O sea, lo que digo es, la inflación tiene un origen monetario. Ahora, una vez que vos tenés semejante distorsión de precios relativos, incluida la brecha, tenés detrás un problema distributivo. O sea, si vos querés choquear precios relativos con este nivel de salario, vas a tener un problema político. Y con un problema político, digo, convengamos que el mercado busca las dos cosas, o sea, busca la consistencia fiscal, pero también busca la gobernabilidad, ¿viste? La consistencia fiscal sin gobernabilidad, digo, te lleva a niveles desconocidos. O sea, es como que son dos agendas que son contrapuestas y que la va a necesitar, el que venga y que la haga va a necesitar, de nuevo, caudal político. Y el caudal político requiere acuerdos. Argentina tuvo 2 momentos acuerdos políticos en 2 crisis terminales, en el 89 y en el 2001. En el 89, después de la hiperinflación de Alfonsín había adelantado la elección a mayo, Menem había ganado la elección y asumía recién en diciembre,
Hubo un acuerdo político de transición, Menem no quería asumir antes, y era inmanejable que Alfonsín se mantenga en el gobierno con medio de una hiper, porque no tenía el Congreso. Hubo un acuerdo político para pasar por el Congreso 2 leyes, la de reforma del Estado y la de emergencia económica, que fueron las bases de lo que después fue la convertibilidad. Digo, obviamente pasó en el medio otra hiperinflación, un plan Bonex u otras cosas. Sí. En 2001, vos también tuviste un acuerdo político después de la salida abrupta de la convertibilidad, la ruptura de contratos, deuda y, ¿cómo se llama? Bueno, y corralito, ¿no? Digo, el sistema financiero. Y el acuerdo político ahí estuvo entre Alfonsín y Duhalde. Y el acuerdo ahí no fue para las reformas estructurales, fue fundamentalmente para la estabilidad económica, o sea, fue la ley de emergencia económica. Bueno, la pregunta es cómo armar los acuerdos políticos en la situación actual, quiénes son los interlocutores de los acuerdos políticos, y esas respuestas no las tenemos hoy en mitad de una campaña con el nivel de discusión que estás teniendo. Muchas gracias, Marina, por participar de Economía en Línea, este nuevo ciclo de Bloomberg Línea en el que vamos a adentrarnos en los principales desafíos económicos que enfrenta la Argentina. Y muchas gracias también a ustedes por vernos y nos reencontraremos en la próxima entrega.